Ahora nos acompaña el doctor Juan Vázquez, es neurólogo del Hospital La Fe y también, igual que Andrés, gran colaborador con Fundame. Muchísimas gracias, Juan. ¿Prefieres este micrófono? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, María Gracia. Gracias a Fundame por invitarme a esta jornada que para mí es muy especial, lo digo siempre. Hay pocas asociaciones de pacientes que funcionen tan bien como Fundame y es un gusto estar aquí compartiendo con las familias porque para nosotros como profesionales es mucho lo que aprendemos también en estas jornadas, aparte de que vengamos a hablar de tratamientos, pero es mucho más lo que aprendemos de vosotros que lo que podemos ofrecer. Yo soy neurólogo de adultos, trabajo en el Hospital La Fe y no voy a dar la charla porque Andrés ya... Andrés ya ha contado todo lo que te... No, casi me chafa toda la charla, pero solo me ha chafado la mitad. Nada, voy a entonces intentar ir un poquito más rápido. Bueno, a mí me toca hablar de algo que quizá, bueno, pues no es tan positivo como lo que ha hablado Andrés. También por dar el contrapunto, y yo creo que eso pues, puede abrir un poco el espacio para debate luego, porque bueno, todos sabéis que los fármacos que ha comentado Andrés, que son basados en la proteína SMN, pues han supuesto sin ningún lugar a dudas un antes y un después en lo que es el curso de la enfermedad. Es un cambio pues, que pocas veces se ve en la historia de la medicina. Para una enfermedad tan grave y tan difícil, incurable como es la AME, la aparición de los nuevos tratamientos lo ha cambiado todo. Pero realmente, pues efectivamente esto tiene también su otra cara. Los resultados, y lo ha comentado también de Andrés, de los ensayos son muy buenos. Cuando lo llevamos a la vida real, pues empezamos a ver que hay pacientes que no se benefician tanto como en los ensayos y que hay una serie de limitaciones que no tiene tanto que ver con los fármacos o no solo que ver con los fármacos, sino cómo estos fármacos se pueden llevar a la vida real. Entonces, la primera parte de la charla voy a hablar si realmente necesitamos más tratamientos y esto, pues como digo, contextualizándolo dentro de que los tratamientos basados en SMN han sido y son importantísimos, son imprescindibles, pero hay un margen también para todos los pacientes o las personas que vivís con AME que hay necesidades no cubiertas. Y hablaremos un poco de si se puede mejorar más la fuerza, más allá de la proteína SMN, y de otras cuestiones que no son la fuerza, ¿vale? Bien, esto lo ha comentado Andrés, así que paso rápidamente, pero el tiempo es el principal modificador de la respuesta a los tratamientos. El tiempo es lo más importante y sabemos, especialmente en pacientes con AME tipo 1, que la gran mayoría de las motoneuronas se van a perder en los 6 primeros meses y que es cuestión de días, ¿no? Tiempo es motoneurona y día a día los pacientes, sobre todo los pacientes con AME tipo 1, pierden motoneuronas día a día y por lo tanto tenemos que actuar lo más pronto posible. Pero esto de una forma, digamos, no tan dramática, pero también es aplicable a otros tipos de AME. Cuanto más tarde intervenimos desde que inician los síntomas, menos eficaces son los tratamientos porque más motoneuronas se han perdido y los tratamientos lo que evitan es la muerte de las motoneuronas, pero no hace que resuciten las neuronas que se han muerto. Incluso tenemos algunos datos de los estudios en presintomáticos que incluso actuando en pacientes presintomáticos que han sido detectados por el cribado neonatal, en el caso de los pacientes que tienen solo 2 copias de SMN2, puede seguir habiendo muerte neuronal pese a iniciar el tratamiento antes de los síntomas. Y esto es un factor que tenemos que tener en cuenta. Tenemos poco tiempo para actuar e incluso actuando muy pronto, incluso actuando
antes del inicio de los síntomas ya se han perdido muchas motoneuronas o pueden seguir perdiéndose motoneuronas con los tratamientos. Y luego hay un factor que tiene que ver con la vida real, y es que el acceso a los tratamientos no es rápido. Por desgracia, en muchas comunidades autónomas en España todavía no está disponible el cribado neonatal, con lo cual hasta que no se empiezan los síntomas no se puede empezar el tratamiento, y ese es un periodo que es crítico en los pacientes con 2 copias y en parte también en los pacientes con 3 copias. Un paciente con una AME tipo 1, cuando ha empezado los síntomas, ha perdido muchísimas motoneuronas ya. Bien, y en pacientes con 4 copias, sabéis que los podemos detectar en las comunidades autónomas que hay cribado neonatal, pues sabéis que aunque se detecte que un paciente tiene AME, si tiene 4 copias no se va a poder tratar hasta que empiecen los síntomas. Esto es algo que está en discusión porque realmente a día de hoy no sabemos qué es mejor, y la respuesta es probablemente en algunos pacientes con 4 copias hay que tratarlo antes posible y en otros posiblemente no tenemos esa urgencia o esa necesidad de empezar tempranamente el tratamiento. Pero la realidad es que en España a día de hoy no se puede tratar a estos pacientes hasta que empiecen los síntomas. Todo eso hace pues, que la mayoría de las personas que viven con AME, y quizá las que puedan venir en los próximos años, van a tener algún tipo de secuelas, pese a los tratamientos que, como digo, aportan muchísimo y son un antes y un después en la evolución de la enfermedad. Luego hay algunas limitaciones que pueden ser más propias o intrínsecas de los fármacos. Sabemos que hay complicaciones que no responden o que no parecen responder igual a los tratamientos. Sabemos que los tratamientos mejoran bastante la fuerza en los brazos y en las piernas, pero sabemos que hay situaciones como las contracturas que se habla esta mañana, o la escoliosis, la osteoporosis, que sigue apareciendo pese a los tratamientos basados en SMN, y no sabemos si es porque depende de mecanismos que son independientes de SMN o si es porque hemos empezado esos tratamientos demasiado tarde, no lo sabemos. Y luego hay algunos fármacos, y en esto pues también un poco en la línea que comentaba Andrés, no hay un fármaco mejor que otro, hay un fármaco mejor que otro para cada persona. El problema es que todavía no sabemos qué fármaco es mejor para cada persona, aunque bueno, empezamos a tener algunas señales de que para algunas cosas o para un perfil de pacientes puede ser algo mejor un fármaco que otro. Bien, pero que entendáis que el fármaco perfecto no existe. Eso en medicina no es en la AME, es que no existe en ninguna enfermedad el fármaco perfecto. Hay que escoger el mejor fármaco para cada persona, que eso es lo que se llama la medicina de precisión, y es algo que actualmente pues, estamos trabajando en desarrollar cuáles son los indicadores que nos permiten seleccionar el mejor fármaco para cada uno. Cuando preguntan a los pacientes que están en tratamientos con terapias SMN cuál es su situación, actualmente la mayoría de los pacientes siguen reportando que tienen una debilidad grave o muy grave pese a los tratamientos. Esta es la realidad. Quiero decir que pese a que hay tratamientos, la mayoría de los pacientes continúan teniendo una debilidad importante y la mayoría de los síntomas persisten pese a estos tratamientos. Y como digo, es que no quiero ser negativo, sino ser realista, y esto tampoco os estoy diciendo nada que los pacientes no sepáis, que sigue habiendo cosas que no mejoran o que os limitan el día a día. Bien, pues últimamente, pues, y Andrés también lo ha comentado superficialmente, nos estamos preguntando, ¿realmente conseguimos detener por completo el proceso degenerativo en la AME? No lo sabemos. Empezamos a tener datos a largo plazo y estamos viendo pues, que efectivamente, y lo vemos tanto con nusinersen como con risdiplam, que hay una fase de mejoría de los pacientes en las escalas, y cuando llevamos 5 o 6 años parece que empieza a haber una caída de esta... No va.
empieza a haber una caída de las escalas, ¿vale? Esto ocurre en nusinersen, en risdiplam también se ve, y lo vemos también en la vida real, sobre todo en niños mayores de 5 años y en adultos. Al principio los resultados son muy buenos y en los más mayores, los más pequeños son los que están en rojo. Los más mayores empiezan a caer pasado un tiempo. Esto realmente no sabemos si es un efecto confusor, que comentaba Andrés también. No sabemos si es un problema puramente de la escoliosis, de la aparición de contracturas que hacen que las escalas empeoren falsamente, es decir, el paciente se encuentra igual pero puntúa peor en las escalas, y parte de esto yo creo que sí que hay, que realmente no es que el paciente empeora, sino que en las escalas no puede hacer alguna de las tareas por la escoliosis o la contractura, pero el paciente se siente igual de bien. Pero creo que también hay pacientes que, pese a los tratamientos, se están empeorando, y no sabemos muy bien lo que hay detrás, porque sabemos que esos pacientes ya tienen la proteína que les faltaba. No sabemos en este momento por qué siguen empeorando. Hay otros procesos degenerativos que están detrás de esto, no lo sabemos. En cualquier caso, el punto, y es algo sobre lo que se está trabajando, pero el punto es que a día de hoy una gran parte de los pacientes viven y van a vivir con discapacidad o con síntomas y que podrían beneficiarse de otros tratamientos, y por eso ahora hay pues toda una serie de ensayos clínicos y se está trabajando mucho en buscar otras líneas de tratamiento distintas de la proteína SMN, que es una línea que afortunadamente ya tiene 3 terapias aprobadas que son muy eficaces. Y en concreto, pues os marco aquí dentro de los que están en la fase clínica, en ensayo, pues estas que os he marcado son las que trabajan en líneas distintas a la proteína SMN, que como veis pues son la mayoría de fármacos que ahora mismo están en desarrollo clínico. Bien, ¿se puede mejorar más la fuerza? Probablemente sí, y vamos a ver algunos resultados. Quería empezar hablando de los antimiostatínicos y para ello explicaros un poco en qué consiste la miostatina. La miostatina es una proteína que produce el músculo esquelético, es decir, el músculo normal, no el del corazón, y que tiene su receptor en el mismo músculo. Es como el músculo hablando con el músculo. Esto es la miostatina. Y la miostatina le dice al músculo que no siga creciendo. Cuanto más músculo tienes, más miostatina produces y mandas la señal a tu músculo de que no siga creciendo. Es como un mecanismo para evitar que el músculo se hiperdesarrolle. Y de hecho, cuando tenemos una mutación en esa proteína, en la miostatina, se pierde esa inhibición del crecimiento muscular y pasa esto. Esto es la realidad, porque es una mutación que puede ocurrir en animales y puede ocurrir también en humanos. Y como veis, esto es algo que también puede ocurrir con el ejercicio, porque con el ejercicio podemos inhibir la producción de miostatina y, por lo tanto, favorecer este crecimiento muscular. Pero hay enfermedades que producen esta hipertrofia, ¿vale? Bien, viendo que había animales y que había humanos que desarrollaban un gran trofismo muscular cuando tenían mutada la miostatina y no podían producir miostatina, pues lógicamente los científicos pensaron, vamos a hacer algo que disminuya la miostatina y conseguiremos aumentar el crecimiento del músculo. ¿Qué ocurre en la AME? Bien, en la AME sabemos que hay menos miostatina que en las personas que no tienen AME. Y esto no se modifica por el uso de tratamientos SMN. Esto es normal porque hemos dicho que los niveles de miostatina dependen de la cantidad de músculo que tienes. Sabemos que los pacientes con AME tienen menos músculo que las personas sanas, con lo cual es normal que tengan menos miostatina. Y dentro de las personas con AME sabemos que aquellas que están mejor, los que pueden caminar, tienen niveles más altos de miostatina porque tienen más músculo, mientras que las personas que no pueden caminar pues tienen menos niveles de miostatina porque tienen menos músculo. Como os decía, la miostatina pues es como un factor que regula el crecimiento muscular para evitar que sobrecrezca. Y se han desarrollado terapias, y quiero también poner el foco en que os he dicho que el ejercicio también modula los niveles de miostatina, porque entendáis
que hay una terapia que podéis utilizar todos ya, que es hacer ejercicio, ¿no? Porque con eso podéis modular vuestros niveles de miostatina. Pero se han desarrollado una serie de anticuerpos, de moléculas, que inhiben la producción de miostatina a distintos niveles, que es lo que se llaman tratamientos antimiostatínicos, que hay 3 que están en desarrollo clínico, que se están probando o se han probado ya en pacientes con AME, que son estos 3 que veis ahí. Cada uno actúa en un momento distinto de la producción de miostatina. Tenemos apitegromab, que actúa en las primeras fases. Tendríamos el Taldefgrobep alfa, que actuaría más en fases más tardías, y el GIM 329, que actuaría en una fase más intermedia. Como veis, pues se han desarrollado estrategias para las distintas fases de producción de miostatina y cada una de ellas pues, puede tener, además de actuar en niveles distintos, la forma de administración varía de unas a otras. Hay algunas que son subcutáneas, otras que son intravenosas, etc. Y con la frecuencia de administración pues, también varía de unas a otras. ¿De acuerdo? Y os voy a mostrar brevemente los resultados de cada una de ellas. Apitegromab es la que primero empezó a desarrollarse y tenemos ya, solo os voy a mostrar los resultados del estudio SAFIR, que es el fase 3. Hay un fase 2 previo, pero por cuestiones de tiempo no lo enseñaré. Y este es un estudio que se hizo en pacientes sitters, en pacientes que pueden sentarse pero no pueden caminar de forma independiente, con AME tipo 2 y tipo 3, que no tenían escoliosis ni contracturas graves, ¿de acuerdo? Este era el criterio de inclusión y tenían que ser pacientes que llevasen tratamiento con risdiplam y nusinersen. Y esto es importante porque si realmente queremos dar un fármaco que mejore el trofismo muscular, primero tenemos que asegurarnos que que las neuronas del paciente pueden soportar esa hipertrofia muscular, ¿no? Y tenemos que tratar primero a las neuronas para luego poder tratar sus músculos. Bien, estos pacientes pues, recibieron durante al menos 6 meses una de esos 2 tratamientos, risdiplam y nusinersen. Como veis, fue un estudio relativamente grande, 188 pacientes con 2 cohortes, una más grande de pacientes entre 2 y 12 años y una más pequeñita entre 13 y 21 años. Recibieron distintas dosis de apitegromab y se les siguió durante un tiempo a los que habían llevado el apitegromab y los que habían llevado placebo, ¿de acuerdo? Durante un año, y luego a todos se les pasó al estudio de extensión recibiendo apitegromab. Y lo que vamos a ver son las diferencias entre los que habían tomado la medicación y los que habían tomado el placebo, se les había administrado placebo. Y como veis, los que se les administró apitegromab empezaron a ganar función muscular, puntos en la escala, diríamos. En realidad, estos son puntos en la escala Hammersmith. Muy pronto, ya desde los 2 primeros meses del inicio del tratamiento. Y esa mejoría se sostiene en el tiempo. Mientras que, como veis, en los pacientes que estaban en el grupo placebo, van empeorando y van empeorando pese a que llevaban estos tratamientos SMN que hemos dicho antes. O sea que esto confirma de nuevo pues, que pese al tratamiento SMN hay un deterioro en las escalas motoras, ¿vale? De forma que pues, al terminar el seguimiento al año, pues, los pacientes que habían recibido apitegromab pues, estaban algo mejor que los pacientes que habían recibido un placebo. La molécula también tuvo un buen perfil de seguridad, no ha tenido efectos adversos relevantes. Y esto es importante también, la respuesta se vio que era similar en todos los grupos de edad. Da igual la edad que tuvieses, la respuesta iba a ser parecida, ¿de acuerdo? Bueno, y también si nos fijamos en los pacientes que habían ganado más de 3 puntos en la escala, pues también había una diferencia entre los que recibieron apitegromab y los que recibieron placebo. O sea que todo esto son indicadores de que realmente el fármaco funciona y ahora mismo pues, está en proceso de aprobación, que realmente han tenido un problema con la FDA, pero esperemos que lo subsanen. Y en Europa pues, se está evaluando y se espera que, creo que a finales del año que viene,
pues haya un dictamen sobre si se aprueba o no, y si se aprueba, pues ya se podría comercializar en España. ¿De acuerdo? Este es un fármaco que es intravenoso. El segundo antimiostatínico es el Taldefgrobep, que acabamos de conocer los resultados del estudio Resilient. Os decía que actúa más al final del proceso de síntesis de miostatina y cuando se tiene que unir al receptor, ¿vale? Y este estudio se diseñó para pacientes entre 4 y 21 años, una edad parecida al otro estudio, pero en este caso habían pacientes tanto ambulantes como no ambulantes. Y podrían haber recibido cualquier tipo de tratamiento. Aquí también podían haber recibido Zolgensma, que en el anterior no se incluyeron. De nuevo, pues el mismo diseño. Un grupo de pacientes tomaba medicación, otro grupo de pacientes tomaba el placebo. Se les seguía durante aproximadamente un año y después se evaluaba cuál era la situación. Lamentablemente, en este estudio no alcanzaron el objetivo primario, no pudieron demostrar que el global de los pacientes que tomaban la medicación estaban mejor que el global de los pacientes que tomaban placebo, pero cuando miraron al subgrupo de pacientes que tenían niveles detectables de miostatina, sí que vieron que existía una diferencia en los pacientes que tenían niveles detectables de miostatina y habían recibido el tratamiento estaban mejor que los que habían tomado el placebo. Y esto es lógico, porque si estamos dando una medicación antimiostatínica a un paciente que no tiene miostatina, y ese paciente no tiene miostatina muy probablemente porque ya no tiene músculo, pues ¿cómo va a funcionar una terapia antimiostatínica si el paciente ya de base no tiene miostatina? No tiene mucho sentido, ¿vale? Bien, tiene lógica, pero es una información que hasta ahora no teníamos y por lo tanto el estudio no se había diseñado así. Se había diseñado para todos los pacientes, no solo para los que tienen miostatina en sangre detectable. Bien, pues esto es un aprendizaje. Lógicamente, pues va a dificultar la aprobación de esta molécula. Es probable que tengan que hacer otros estudios más enfocados en esa población de pacientes con niveles de miostatina detectable. Y otro aspecto importante de este estudio, otro resultado importante, es que consiguieron demostrar que reducía la masa grasa de los pacientes, ¿vale? Probablemente porque aumentaba el componente de músculo. Bien, y el último estudio es el MANATEE, que es esta molécula GYM329, que también actúa en la producción de miostatina, y este estudio los pacientes solo podían recibir risdiplam, ¿de acuerdo? Tenían que ser pacientes ambulantes o no ambulantes que tomaban durante un tiempo, lo veis aquí, durante al menos 8 semanas tratamiento con 8 semanas tratamiento con risdiplam y después empezaban con el tratamiento conjunto con GYM o el placebo, ¿de acuerdo? El diseño es un poco lioso porque hay varias cohortes en la parte 1, pero lo gordo del estudio pues está centrado... Lo gordo del estudio, la mayoría de pacientes, veis que son entre 2 y 25 años en ambulantes, o sea, está más centrado en pacientes ambulantes, al contrario de los otros 2 estudios que estaban más centrados en pacientes no ambulantes, con lo cual aquí vamos a tener más información sobre cómo actúa en los pacientes ambulantes el tratamiento. Bien, y va a ser un estudio también un poco más largo, 1 año y medio, con lo cual pues, también tendremos un poco más información a largo plazo. El reclutamiento se terminó hace relativamente poco, o sea que aún tardaremos más de 1 año en tener resultados de este estudio. El otro trabajo que os quería traer relativo a mejorar la fuerza, pues lo ha comentado ya Andrés, que es este estudio con un autor español que además estuvo aquí en las jornadas de Fundame el año pasado y que lo pudisteis conocer los que estuvisteis, que es que realmente un estudio muy interesante en una revista muy puntera y que demuestra que si colocamos unos electrodos en la médula que estimulan el componente sensitivo, el input sensitivo que reciben las motoneuronas, pues hacemos que esas motoneuronas funcionen mejor. Simplificándolo un poco,
sabéis que se dice, ¿no? Decimos mucho, lo que no se usa se atrofia, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si la motoneurona no recibe el input del que el músculo se está usando, pues va a dejar de, digamos, alimentar al músculo y el músculo pues va a ir reduciendo su volumen. Lo que hacemos probablemente con esta estimulación, con estos electrodos que colocamos en la médula, al producir un estímulo sensitivo, es darle a la motoneurona la sensación de que ese músculo se está utilizando mucho. Y esa motoneurona entonces dice, bueno, pues va alimentando al músculo, ¿no? Y realmente los resultados son muy poquitos pacientes, esto hay que decirlo, solo fueron tres adultos, pero un First in Human es la primera prueba que se hace en humanos y siempre son muy poquitos pacientes porque lo primero que hay que demostrar es la seguridad. Y se vio que el tratamiento era seguro, pero además se pudo demostrar, se ha podido ver que produce mejorías en la fuerza, en la longitud de zancada y en la resistencia de estos pacientes, ¿de acuerdo? Estimulando 2 horas al día durante 4 semanas. Y un resultado muy interesante es que al terminar, estando apagada la estimulación, esa mejoría se mantenía. Posiblemente pues porque ha producido ya unos cambios en esa conexión entre la motoneurona y el músculo, que van más allá de, digamos, el efecto directo de la estimulación, sino que está mejorando esa relación entre la neurona y el músculo. Y no hubo efectos adversos, como he comentado. Bien, y más allá de la fuerza, pues también hay algunas cosas, aunque de momento no tantas como nos gustaría. Es importante, y lo sabéis los pacientes, las familias, que los pacientes con AME pues, tienen una gran variedad de síntomas y de complicaciones que van más allá de los problemas de fuerza, aunque esta es la principal preocupación de todos, de los pacientes y de los médicos, la pérdida de fuerza, pero hay muchas otras complicaciones como son la fatiga, la fatigabilidad, las escoliosis, contracturas, las displasias, las infecciones respiratorias. Y estamos empezando a ver también que hay problemas endocrinológicos, hormonales, hay problemas de fertilidad. Naturalmente hay problemas emocionales, es decir, hay dolor, hay muchos factores que afectan la calidad de vida de los pacientes y que van más allá de la fuerza. Y es por esto que es esencial la atención multidisciplinar de estos pacientes y el mejor tratamiento a día de hoy que tenemos más allá de la fuerza es la atención multidisciplinar. Que nos juntemos especialistas de todas esas áreas para tratar de abordar cada una de las complicaciones y los problemas que tienen los pacientes. Remarco esto porque la atención multidisciplinar es algo que en niños es bastante frecuente, en adultos es muy poco frecuente, porque no nos dotan de los medios necesarios para poder realizar esta atención, pero para mí es fundamental. Bien, y respecto a tratamientos que tenemos pues, para estas cosas, y se va a hablar luego de osteoporosis, así que yo no me voy a centrar tanto, y se ha hablado de contracturas, me voy a centrar en fármacos que no tienen que ver con otras áreas como pueda ser la escoliosis, la contractura, etcétera, que eso excede mi charla. Voy a hablar brevemente de fatiga y fatigabilidad, ¿de acuerdo? Ya el año pasado di una charla sobre esto, así que solo recordaros, la fatiga no es lo mismo que la fatigabilidad. La fatiga es una sensación que tiene el paciente y que tiene el paciente o las personas sanas, también la tenemos, y que puede tener causas muy distintas. Puede ser que hayas dormido mal una noche y al día siguiente estés cansado, tengas fatiga. O los adolescentes casi siempre tienen fatiga, ¿no? Pero independientemente de que tengan una enfermedad o no. La fatigabilidad es una cosa distinta. La fatigabilidad es un fenómeno neurológico que hace que en las personas que han perdido motoneuronas, las motoneuronas que todavía viven y mandan señal, no tienen, digamos, la reserva suficiente de neurotransmisores para mandar una buena señal. Y conforme va pasando el día o conforme van haciendo alguna actividad, esa reserva de neurotransmisor se va perdiendo, con lo cual notan que a medida que pasa el día cada vez funcionan peor
o cuando empiezan una tarea la empiezan bien y cuando llevan un rato haciendo la misma tarea cada vez les cuesta más completarla, ¿de acuerdo? Esto es la fatigabilidad. La fatigabilidad, pues lo pone aquí, hay distintas formas de estudiarla con pruebas físicas, pero realmente lo único que nos asegura que existe fatigabilidad es hacer un estudio neurofisiológico, que es un poco pensado porque hay que dar bastantes corrientes y tal, pero eso es lo único que nos asegura que lo que le pasa a ese paciente es que está perdiendo esa reserva de neurotransmisores. Lo sabemos porque hay estudios al respecto que la mayoría de pacientes con AME que no estaban tratados con las terapias SMN tenían fatigabilidad y que esto en parte dependía de la gravedad de la enfermedad. A mayor gravedad, más fatigabilidad, pero incluso pacientes con afectaciones leves podían tener esta fatigabilidad. Y esto no dependía de la edad, no depende del sexo y no depende del número de copias de SMN2. Esto es lo que ocurría antes del tratamiento, antes de los tratamientos SMN, y desde que han aparecido, mi experiencia personal es que la fatigabilidad es menos frecuente y menos grave, aunque los estudios dicen cosas muy diversas. Pero esto en gran medida es porque la fatigabilidad no la están midiendo con estas pruebas electrofisiológicas que os digo, sino que se mide con escalas que al final no detectan bien qué paciente tiene fatigabilidad y quién tiene fatiga, ¿vale? Que es uno de los grandes problemas que tenemos, discriminar la fatigabilidad de la fatiga. Bueno, para la fatigabilidad se puede tratar y hay que, sobre todo, evitar factores desencadenantes o agravantes que conocemos, determinados fármacos, infecciones, situaciones de hipoxia, insomnio. Hay, como he dicho antes, también el ejercicio físico aquí puede ayudar también. La estimulación sensitiva que hablábamos antes de epidural también podría ayudar a disminuir la fatigabilidad. Y luego tenemos dos fármacos, uno el salbutamol, que imagino que muchos de vosotros habréis tomado o tomáis, y que tenemos bastantes datos de que mejora la fatiga. Este es un fármaco que se usaba antes de aparición de los nuevos tratamientos SMN y ahora se sigue usando, pero realmente no sabemos si en los que toman tratamientos SMN también mejora la fatiga, porque se ha estudiado antes. Y antes sí que mejoraba, ahora puede ser que también. El caso es que, al menos de mis pacientes, pues sí que hay pacientes que lo siguen tomando porque si lo dejan notan que empeora la fatigabilidad. Y lo mismo pasa con la piridostigmina. Tanto el salbutamol como fijaos, esto es la neurona y esto es el músculo, y la neurona habla con el músculo a través de un neurotransmisor que es la acetilcolina. Y tanto el salbutamol como la piridostigmina pues actúan mejorando esa comunicación entre la neurona y el músculo, ¿de acuerdo? Que es lo que hace que mejore la fatigabilidad. Y luego este otro tratamiento, que en España se usa menos porque no está comercializado, que es la 3,4-diaminopiridina. Entonces hay que pedirlo al extranjero, es más caro, etc. Pero salbutamol y piridostigmina son dos buenas opciones para este fenómeno de fatigabilidad. Hay otros fármacos que están en estudio para esto, que es el NMD670, que actualmente hay un ensayo clínico en marcha, que participamos nosotros y La Paz creo que también. ¿Sabes, María? ¿O vosotros, Sant Joan de Déu? En la FE está abierto y creo que hay un hospital, debe ser La Paz. Para pacientes mayores de 18 años que pueden caminar, ¿de acuerdo? Y que no son ni demasiado delgados ni demasiado obesos. Es un fármaco que, de nuevo, actúa a este nivel de mejorar la comunicación entre la neurona y el músculo, y es un ensayo relativamente corto en el que primero se recibe placebo o medicación, el paciente y nosotros no lo sabemos, durante 3 semanas, y luego se cambia. El que recibía placebo recibe medicación y el que recibía medicación recibe placebo. Otras 3 semanas. Se termina el estudio y luego se comparará cómo han ido variando los pacientes, el mismo paciente cuando llevaba medicación y cuando llevaba placebo. Me han sacado tarjeta roja, pero termino ya. Y este es otro fármaco que se va a empezar a estudiar en pacientes con AME, de nuevo también intentando mejorar esa comunicación entre la neurona y el músculo, ¿de acuerdo? El ensayo clínico todavía no está abierto,
pero esperemos que en los próximos meses se ponga en marcha. Y nada más, esto es lo que quería contar.